Buenas noches, somos el grupo 8 y en este caso vamos a exponer si fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú. Voy a presentar a mis integrantes. Mis integrantes son Darlene Vargas, Alejandro León, Valia Castillo Moreno y mi persona Noemí Treyes. Pero para nosotros poder empezar, vamos a dar una pequeña introducción que nos dice que la reforma agraria se ejecutó bien desde la necesidad de eliminar el injusto sistema de tenencia de la tierra vigente en aquellos años en el país. Además, se llevó a cabo a través de tierras privadas de estos grupos que podrían ser personas jurídicas o personas físicas. En una primera etapa, tenemos a todas estas tierras estaban en manos del Estado. Posteriormente, los pequeños propietarios y agricultores de asociaciones y cooperativas agrícolas aceptaron su veredicto directo. Además, la persona que era expropiada sería finalmente indemnizada de acuerdo con el precio justo calculado por el Estado. En el aspecto social, la reforma agraria tiene un aspecto social fundamental que busca corregir desigualdades históricas en la tendencia de la tierra. Al redistribuir la tierra de manera más equitativa, pues esto brinda el acceso a la tierra a los campesinos, que fomenta el desarrollo rural, fortalece la participación comunitaria y contribuye a la seguridad alimentaria y que hace reconocer los derechos de los indígenas y ancestrales. En resumen, esto busca mejorar la calidad de vida y la justicia social en las zonas rurales. Cambios y permanencias. En cambios tenemos redistribución de tierras, empoderamiento comunitario, la mejora en la seguridad alimentaria y el reconocimiento de derechos indígenas. Y en las permanencias tenemos la desigualdad persistente, conflictos de tierras, la falta de recursos y apoyo y la presión externa. El aspecto político de la reforma agraria también abarca la negociación de intereses entre diversos actores, como terratenientes, campesinos, empresas agrícolas y grupos de interés económico. Además, implica la necesidad de establecer mecanismos efectivos de participación ciudadana y rendición de cuentas para garantizar que las decisiones tomadas reflejan las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales. Este aspecto político no solo determina la viabilidad y efectiva de la reforma. Cambios y permanencias. En cambios está la inclusión de nuevas agendas, mayor participación ciudadana, internalización económico, internalización del debate, permanencias, interés consolidado, conflictos de interés, débil aplicación de políticas. En el aspecto económico de la reforma agraria también abarca negociación de interés entre diversos actores, como terratenientes, campesinos, empresas agrícolas y grupos de interés económico. Además, implica la necesidad de establecer mecanismos efectivos para la participación ciudadana y la rendición de cuentas para garantizar que las decisiones tomadas reflejen las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales. Este aspecto político no solo determina la viabilidad y efectividad de la reforma. En cambios y permanencias tenemos la redistribución de tierras, modernización agrícola, diversificación de la economía rural, acceso a servicios básicos, participación y empoderamiento, y en las permanencias nos da que tenemos desafíos de la implementación, desigualdades persistentes, cambio climático y sostenible, globalización y comercio internacional y nuevos modelos de tendencia de tierra. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo. En 1968 se nacionalizan grandes extensiones de tierra como parte de la reforma agraria, transfiriendo la propiedad al Estado y otorgando pequeñas parcelas a los campesinos. En 1975, el gobierno de Juan Velasco Alvarado inició una reforma agraria radical, redistribuyendo tierras de grandes latifundios a campesinos y comunidades indígenas. En el 1980,
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se inicia un proceso de reversión de la reforma agraria, restaurando el sistema de propiedad privada de la tierra y permitiendo la venta de tierras estatales. En 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se revisan las leyes de reforma agraria, generando críticas y disputas sobre la propiedad de la tierra. En 1996, a lo largo de las últimas décadas, ha habido debates continuos sobre la reforma agraria en el Perú, con enfoques en temas como la formalización de la propiedad de la tierra, la protección de los derechos de los agricultores y comunidades indígenas. En datos y cifras, el 70% la papa que mostró un aumento moderado de rendimiento tras la reforma agraria para repuntar en los dos últimos décadas. Ha visto su precio en chacra caer en el 70% del 63 a la actualidad. Mientras tanto, la caña de azúcar mantiene niveles de rendimiento comparables con los de hace 50 años. Son innegables, al menos, al menos los efectos que tuvieron la reforma sobre la producción y la eficiencia del agro. Cronología. La reforma agraria en Perú comenzó en la década de 1960 con el gobierno de Velasco Alvarado, buscando distribuir tierras y campesinos y nacionalizar grandes empresas agrícolas. Sin embargo, tras su caída se restauró el sistema de propiedad privada. Durante los años 80 hubo revisiones a estas leyes bajo Fujimori. Ha sido un proceso lleno de tensiones políticas y dispuestas por la tierra con impactos en la estructura agraria y las condiciones de vida. Podemos ver que hay algunas fotos de la época de la Revolución Agraria. En archivos podemos acceder a ellos por el Archivo Nacional de Perú, bibliotecas universitarias, instituciones gubernamentales relacionados con la agricultura, las ONGs y centros de investigación. También se puede buscar en archivos digitales y bibliotecas en línea. Algunos hechos significativos de la reforma agraria en Perú iniciaron en 1969 por Velasco Alvarado, cuando nacionalizó grandes extensiones de tierra en 1975. Sin embargo, en los años 80 se revirtieron algunas medidas donde los conflictos por la tierra persisten y las políticas actuales se centran en formalizar la propiedad y promover la agricultura sostenible. Bueno, en conclusiones tenemos, la primera conclusión tenemos que la reforma agraria por sí sola no ha sido suficiente para abordar todos los problemas relacionados con la agricultura y el desarrollo rural en el Perú. Además, decía que se necesitan políticas complementarias en áreas como la educación, la salud, la infraestructura y el acceso a servicios básicos para lograr un desarrollo rural integral. Como segunda conclusión, tenemos que la reforma agraria ha tenido un impacto significativo en la economía y el desarrollo rural, con implicaciones en términos de empleo, producción agrícola, acceso a la tierra y bienestar de las comunidades rurales. Como tercera conclusión, tenemos que la implementación efectiva de la reforma agraria se ha visto obstaculizada por diversos desafíos como la corrupción, la resistencia de los grandes propietarios de tierras y la falta de recursos y apoyo gubernamental. Como cuarta conclusión, tenemos que la reforma agraria tuvo éxito en redistribuir algunas tierras de grandes latifundios a campesinos y comunidades indígenas, pero la efectividad y el alcance de esta redistribución varían según las regiones y los periodos de tiempo. Como quinta conclusión, tenemos que la redistribución de tierras y los cambios en los sistemas de producción agrícola pueden tener repercusiones en la sostenibilidad ambiental
incluida la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, lo que destaca la necesidad de políticas que promuevan prácticas agrícolas sostenibles. Como sexta conclusión, nos dice que la reforma agraria ha tenido implicaciones significativas para los derechos de las comunidades indígenas, tanto en términos de acceso a la tierra como en la preservación de su identidad cultural y formas de vida tradicionales. Respo- Respondiendo a la pregunta inicial, desde nuestro punto de vista, la reforma agraria en Perú ha tenido beneficios notables, incluida la reducción de la pobreza rural, el empoderamiento de las comunidades campesinas e indígenas y la mejora en la calidad de vida de los agricultores, aunque enfrentó desafíos como la resistencia de grandes propietarios y la corrupción, sus impactos positivos en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural son significativos en general. La reforma agraria ha sido una herramienta importante para promover la justicia social y la inclusión en el país. Muchas gracias por todo. Esto ha sido todo nuestro video por hoy. Gracias.